economic relationships. Esta negociación de los Estados Unidos de Comercio. And we cannot afford a billionaire class. México no se ha acabado. Que 7 países a los America cuales now has the Decirles best es que economy. el país Me han está... escuchado decirlo anteriormente. No nos volverán a sacar. Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platicaré con Daniela Brandaza de S&P Global Ratings, una calificadora que se dedica a evaluar la capacidad de pago de los gobiernos, de los países, de los municipios, de las empresas y de diversos organismos. A ella la conozco desde hace varios años, la he entrevistado sobre estos temas de las calificaciones crediticias. Después nos hicimos amigas y quería platicar con ella pues más sobre su experiencia a lo largo de tantos años en el sector tanto público como privado. Y bueno, la última vez que fui a cenar con ella y echamos un vinito, dije, esta plática tiene que seguir, pero en un podcast. Así que los invito a que me acompañen. Decisiones con Susana Sáenz. Me da muchísimo gusto saludar a Daniela Brandaza, quien es Senior Director and Sector Lead for the Americas International Public Finances de S&P Global Ratings. Además, también una gran amiga y mujer admirada en el sector financiero. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto estar con vos, Susi, con muchísimo gusto aquí compartiendo estos minutos. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada me gustaría platicar de la coyuntura actual. Estamos ante la peor crisis después de la Gran Depresión y de las peores de salud, por lo menos en los últimos 100 años. ¿Cómo se vive esto desde una calificadora como S&P y la labor que tú haces ahí? Es una gran pregunta porque la verdad es que son tiempos difíciles, interesantes desde el punto de vista del trabajo y también tristes por el tema humano, ¿no? El impacto que esto está teniendo en muchos países, incluido en México. Como bien comentabas, el tema de COVID-19, de coronavirus, ha estado profundizando en algunos casos temas de crecimiento de impacto económico negativo en algunos países donde ya el crecimiento era muy bajo y estaba impactando en la población de esos países. Entonces, un primer punto que me gustaría compartirte es cómo se profundizó a través de las medidas que se implementaron por la pandemia, todo este tema de recesión a nivel global, a nivel de los países desarrollados, a nivel de los países en vías de desarrollo o lo que se llaman emerging markets. Y a esto además se suma el shock en los precios del petróleo, que todavía no ha parado esa dinámica negativa. Entonces, en algunos países lo estamos viendo solamente de impacto a través de las medidas que se implementaron por la pandemia de COVID-19 y en otros países es como un doble shock. Las medidas estas que efectivamente están repercutiendo en la economía, en la demanda, en los trabajos de las personas. Por el otro lado, el tema de la baja en el precio del petróleo, que para algunos países es muy relevante desde el punto de vista de los ingresos que eso les representa a nivel de los ingresos fiscales. La verdad es que sí hay una preocupación importante respecto a cómo toda esta situación va a impactar en los ingresos que se van a poder transferir generalmente se transfieren a estados y municipios en México. Entonces es una situación muchísimo más severa que lo que hemos visto en otros procesos de decrecimiento de la economía o de mismo la crisis de 2008-2009. En ese momento había recursos suficientes como para compensar en su totalidad una baja de transferencias federales a estados y municipios. En estos momentos creemos que hay menos posibilidades que esos recursos o esos fondos que compensan a los decrecimientos de participaciones puedan estar presentes para
poder contrarrestar lo que estamos viendo de decrecimiento económico en México. Justo eso te quería preguntar, porque sabemos que llevas 17 años en esta calificadora. Entonces, ¿te había tocado ver un panorama tan sombrío como este para México? Digo, ahorita mencionas la crisis del 2008, pero ¿ese ha sido lo más cercano? Estamos viendo dinámicas muy distintas, no solamente a nivel de los recursos disponibles para ser transferidos, sino también las prioridades que tiene el gobierno federal en estos momentos no están orientados necesariamente a transferir recursos a los estados como habíamos visto en años pasados. Entonces, estos son como dos impactos también juntos y sí nos preocupa porque generalmente en estos momentos puede haber más presión para que las entidades federativas, los estados y municipios, tengan que endeudarse más. Hay que destacar que cuando nosotros hacemos comparaciones a nivel global, en la mayoría de los casos en México, los estados y los municipios no tienen niveles de endeudamiento alto. Sin embargo, lo que vemos es que tienen presupuestos muy limitados para poder endeudarse en forma significativa. También es cierto que la debilidad es que tampoco generan lo suficiente como para endeudarse mucho. Y ese es un problema especialmente cuando hay periodos de crecimiento económico o de recesión, como que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo lo compararías con la crisis de la influenza? Que digo, fue un tema mucho más local y fue un periodo mucho más corto, pero es algo, digamos, parecido en términos de salud, ¿no? Sí y no, te diría. A ver, en términos generales y desde el punto de vista financiero, primero que fue un periodo mucho más corto que duró esta crisis sanitaria. Entonces no hubo una repercusión muy de largo plazo. Lo que estamos viviendo ahora sí es mucho más severo porque el periodo que se calcula que esta situación o las medidas como resultado de la pandemia, la duración que tengan, esto sí ya ha sido más largo, ¿no? Entonces, por un lado es el periodo, lo cual ya ahora estamos con un periodo mucho más largo sosteniendo medidas de distanciamiento social, de poder ir al trabajo, obviamente por razones de salud. Nosotros no estamos cuestionando en absoluto eso. Desde el punto de vista de la dinámica que esto genera, sí es importante cuánto dure el periodo o las medidas para combatir la expansión de coronavirus. Eso va a ser muy importante, pero algo que quisiera resaltar es que en el caso de México y de algunos estados y municipios, ya había dos aspectos que venían sucediendo antes de que la pandemia llegara. Y uno tiene que ver con que ya algunos niveles de crecimiento económico estaban siendo más débiles que lo que habíamos visto en el pasado. Claro, de crecimiento, sí. De crecimiento. Por el otro lado, veíamos comprimirse en forma importante la inversión pública y veíamos expandirse el gasto operativo y la otra dinámica era que el endeudamiento no necesariamente estaba pensado para poder expandir la inversión, sino que la mayoría de lo que veíamos en el mercado eran procesos de refinanciamiento para ganar algún tipo de espacio de liquidez y poder subsanar las necesidades operativas de las entidades. Y lo que viene a agregar toda esta situación de coronavirus y las medidas impuestas en distintas entidades es más presión a algunas de las situaciones ya débiles que estos estados estaban afrontando.
Bien, y bueno, ahora pasando un poco más al tema de tu trayectoria, me gustaría leer aquí pues un fragmento de por dónde has pasado durante estos años. Estudiaste Relaciones Internacionales en Florida, un máster en Política Económica en la Universidad Internacional de Belgrano y otro máster en Relaciones Públicas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas, además consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y asesora en la oficina del jefe del gabinete del presidente de la Argentina y ahora en S&P. ¿Cómo ha sido para ti como mujer estar en el sector financiero y en el sector público a lo largo de estos años y además sobresalir como lo has hecho? Ay, qué linda, muchas gracias. Sí, la verdad es que para mí ha sido un proceso de aprendizaje continuo. Yo creo profundamente en que tenemos que seguir aprendiendo para poder seguir aportando en cada posición que nos toca desempeñarnos. Y estamos en un mundo en el que no tenemos todas, siempre no vamos a tener las respuestas, y ahí sí creo que el tema de inclusión y diversidad en los equipos de trabajo es fundamental. Entonces, para mí, la verdad es que primero he tenido el privilegio de poder trabajar en México, poder haber recorrido por mi trabajo todos los estados de este país y municipios muy chiquititos que a veces la verdad es que uno sigue aprendiendo muchísimo en esos lugares remotos en algún estado. Uh-huh. Entonces soy una profunda agradecida de cada una de las oportunidades que he tenido en México, en Argentina, en Estados Unidos, y espero que lo próximo que venga siga siendo igual o con más desafíos y lo que yo pueda aportar en cada lugar, siempre estoy muy agradecida. Yo creo que una de las cosas que a veces como generalizamos, creo que hay, a nivel de buenas prácticas y siempre con esta actitud de aprender, mi experiencia ha sido de que tengo muchos ejemplos desde estados o pequeños municipios en México, en donde hay gente que ha tenido una gran continuidad en sus puestos y aportando muchísimo a esos lugares. Entonces, cuando escucho a veces de que no, digamos de que falta continuidad y que no se pueden hacer muchas cosas y que hay como un tema de imposibilidad, la verdad es que yo te diría que mi experiencia es que en México hay entidades que han logrado mantener el grado de inversión a través de muchos años, y eso es el resultado del esfuerzo de gente por encima de cualquier ciclo político que pudo haber afectado a la institución. Entonces, eso a mí siempre me llama la atención porque digo, nosotros desde un país como México, que tenemos calificadas muchas entidades, sí podemos mostrar ejemplos de esos que son buenos y bueno, y por el otro lado, digamos, siempre lo que sale en los periódicos o se escucha más son los ejemplos donde obviamente ha habido malas experiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, que son los que también calificamos y también tenemos una opinión, pero me parece que sí, creo que el potencial para hacer las cosas bien está ahí. Oye, y regresando un poco al tema de género, sabemos que encabezas el programa WINS dentro de S&P Global. Cuéntanos en qué consiste y cuál ha sido tu experiencia. Uy, magnífica. Yo soy una gran trabajadora y comprometida de los programas que apoyan mentoring en la empresa. La verdad es que estoy muy contenta porque este año me eligieron presidenta del Board Global de WINS, que es una organización dentro de S&P Global en donde promovemos el talento de las mujeres, tratamos de identificar las personas que quieren desarrollar sus talentos y tratamos de que haya se pueda compartir la experiencia que existe de diversos líderes dentro de la organización con personas que están creciendo internamente.
Y la verdad es que lo digo desde un punto de vista muy personal, porque yo cuando ingresé a S&P Global hace más de 17 años, la verdad es que yo había trabajado en el sector público, tanto en mi provincia, en Argentina, como a nivel federal. Y la verdad es que el cambio entre ingresar al sector privado, sí hay un costo de aprendizaje porque la mentalidad es diferente. Y a mí me sirvió muchísimo poder tener un mentor, una persona que te da un punto de vista diferente sobre temas que a ti te preocupan desde el punto de vista personal o desde el punto de vista profesional, y en donde hay aspectos que no necesariamente uno los tiene tan claros como si alguien que es en este caso un mentor externo, digo externo a mi sector, ¿no? Sí. Dentro de la empresa, pero externo, no era mi jefe, era una persona que yo la verdad no conocía, pero yo ingresé a un programa global de mentoring de S&P, en donde me dio la oportunidad de no solo adquirir una perspectiva diferente, poder identificar aspectos profesionales que yo todavía no había desarrollado porque no tenía identificados. Me ayudó a enfocarme en las cosas en las que yo podía aportar más a mi equipo o a la organización. Y la verdad es que una manera, y a partir de eso la verdad es que me quedé como en deuda. Y la pregunta que siempre me hacía es, ¿y cómo puedo yo devolver todo este bien que he recibido? Y la verdad es que fue muy inspirador para mí participar muchos años. Yo ya llevo muchos años desde ese momento participando formal o informalmente en estos esfuerzos de mentoring. Y la verdad es que estos son intangibles porque a la empresa no le cuesta nada, sí cuesta el compromiso, obviamente, pero son grandes iniciativas en las que ahora, desde el punto de vista global, lo estoy impulsando para más de 20 networks a nivel global en distintos países, y una vez al mes estamos tratando de hacer estos llamados chamas grupales, no tanto individuales como fue mi primera experiencia, pero sí hay una idea y compromiso de crear conciencia de los beneficios que puede traer esta cultura de mentoring dentro de las organizaciones. Pues es un compromiso importante regresar un poco de lo que tú recibiste, pero pues también es organizar tus tiempos, porque esto es además de la chamba, y eres mamá y eres esposa y también necesitas tiempo para ti, ¿no? Totalmente. La verdad es que mira, es algo que lo tienes que incorporar como parte de tu dinámica. Sí te aporta y sí te ayuda muchísimo a poner perspectiva a los esfuerzos profesionales que uno hace, inclusive desde el punto de vista personal también es muy reconfortante porque, digamos, más que verlo como un trabajo, te diría que es algo que hoy veo como muy inspirador, porque en estos esfuerzos son para tener un camino de crecimiento. Entonces, esa parte es la que es más reconfortante y no necesariamente hay que verlo como un trabajo, como un reporte. Al final del día, digamos, es un tiempo que te dedicas a ti y le dedicas a un profesional dentro de tu organización, o inclusive me ha tocado a veces hacer mentoring de personas que o son mis amigas o mi esposo. Ay, qué bien. Oye, me voy a apuntar a esa lista. Pero la verdad es que es muy reconfortante y creo profundamente en el poder del mentoring para crecer tanto personal como profesionalmente. Por otro lado, ante la emergencia global que estamos viviendo por el COVID-19, sabemos que van a cambiar mucho los esquemas de trabajo, permitiendo más el home office, y quizá crees que de esta manera se dé la oportunidad a que más mujeres que son mamás sigan en el medio y contribuyan así a la equidad de género.
Definitivamente, la verdad es que, antes de la pandemia, antes del COVID, nosotros en S&P teníamos el gran privilegio, diría, de haber tenido la oportunidad de trabajar desde casa y de horarios flexibles, y creo que ese es un área de oportunidad que el tema de horarios flexibles para las mujeres o de trabajar desde la casa tiene que ser visto más como una oportunidad que como un beneficio en el que hay un perjuicio para las empresas. En realidad, el compromiso que muestran las mujeres para cuando una empresa o cuando una institución le da todas esas facilidades, yo creo que es infinito. Entonces, la verdad es que sí, estos beneficios para que pueda utilizarse mejor el talento de las mujeres, de muchas mujeres que estudian, de muchas mujeres que son mamás, esposas, cuidan a sus familias. La verdad es que explorar esta posibilidad de horarios flexibles, trabajar desde la casa, puede aumentar significativamente la productividad en algunos sectores. Sí hay una necesidad a nivel global de replantear cómo es que se va a utilizar mejor el talento de las mujeres, cómo es que las empresas van a reconocer que se están perdiendo oportunidades muy valiosas de utilizar ese talento cuando no tienen estos esquemas o cuando hay a lo mejor un unconscious bias o una idea de que de que las mujeres no lo van a poder hacer o que no van a poder hacer un buen delivery de lo que se espera. Obviamente hay puestos que requieren la presencia física, eso se entiende, ¿no? Uh-huh. Pero hay un espacio enorme en muchas organizaciones de visualizar el talento que hay en muchas mujeres que hoy a lo mejor están sin utilizar lo que saben en sus casas porque no hay la suficiente flexibilidad en las organizaciones. Un mensaje final que nos quieras compartir a lo largo de tu trayectoria en el mundo financiero, en la gestión pública. Yo diría que siempre hay oportunidades. Creo que eso es algo que a lo largo de toda mi carrera en los lugares donde me ha tocado desempeñarme, aún en los momentos donde había obstáculos, había impedimentos, creo que siempre hay oportunidades y que hay una parte de responsabilidad que tenemos las mujeres de empoderarnos a nosotras mismas para decir si se puede. Totalmente. Entonces me parece que yo les diría que hay el mensaje optimista y que siempre me repito cuando a veces no es tan fácil y todo se ve muy negro, que siempre pido poder tener la sabiduría de ver cuál es la siguiente oportunidad y cómo la puedo aprovechar. Entonces creo que siempre hay oportunidades y creo que profundamente en el talento que tienen las mujeres para salir adelante. Pues muchas felicidades, Dani, por esta trayectoria y este ejemplo para todas las mujeres. Me encanta platicar con gente como tú. Gracias por tu tiempo y pues seguiremos platicando porque hay muchos temas de agenda. Encantada de la vida como siempre y un saludo a todos los que te escuchan. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte a Decisiones con Susana Sáenz en Spotify y Apple Podcast. También a mi canal de YouTube, Susana Sáenz Arelle. Y si tienes propuestas de gente que te gustaría que entrevistara, temas o preguntas, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como @susaenz y en Facebook /Susaenz3.